8:32. Y ya está en línea telefónica nuestro siguiente entrevistado de la mañana de hoy, el ex ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde Llosa. Muy buenos días, don Rafael. Bienvenido a Radio Onda Azul en Puno. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Don Rafael, buenos días. Y a ver, el tema del gasoducto es un tema que recurrentemente lo estamos tocando aquí en Onda Azul, en Puno, y especialmente el tema del gasoducto surperuano o los nombres que haya podido tener, dejando de lado esta interconexión de gas, por ejemplo, con Bolivia, que políticamente se utilizó en algún momento. Pero a ver, ¿cómo está el tema del gasoducto en el Perú? A ver, como se sabe, el ducto que existe actualmente es el que sale de Camisea y en Quillabamba quiebra y se va pasando por Ayacucho, Huancavelica hasta Ica, y de ahí se ha ido masificando desde Ica hacia la costa norte, ¿no? Sin embargo, hacia el sur, y sobre todo el sur andino, no hay nada, ¿no? Hubo el proyecto del gasoducto sur, que está paralizado, pero que tampoco incluía uno, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, lo que se tiene que hacer es un gasoducto que sea para el sur andino, para el altiplano. Y eso no es un gasoducto que no tiene pues 35 pulgadas de diámetro como tiene el ducto que va a la costa, sino 12 pulgadas. Y eso lo hace mucho más económico y mucho más fácil de presurizar, de comprimir el gas para que viaje. Es decir, es mucho más barato. Y nosotros hemos hecho los cálculos y por $600 millones se lleva, se extiende el gasoducto desde Quillabamba, que sería el punto donde empalmaría con el gasoducto actual, hasta Juliaca. Y de Juliaca a Puno, bueno, eso ya es parte de la red de distribución. Este sería un primer tramo por 600 millones. Ahora, por ejemplo, para ponerlo en contexto, a Petroperú, en los últimos 7 años, le han dado $5.800 millones. Le han dado la refinería de la 6.000 millones. Entonces, destinar 600 millones para llevar el gas del sur del Perú al sur del Perú, ¿no? Por 600 millones es una cantidad absolutamente razonable. Y esto tendría un impacto, primero, económico en el bolsillo de las familias, pero también tendría un impacto productivo, porque las fronteras de las posibilidades de producción, teniendo acceso a energía barata, pues se multiplican, ¿no? Y claro, ahí está este comparativo que usted hace, es algo que sí, como peruanos nos preocupa, y tal parece que este año y la semana pasada fue noticia el tema de Petroperú. Otra vez las 3 alternativas: o se cierra o se lanza otro salvavidas y se destina una cantidad de millones de dólares que pueda otra vez paliar el funcionamiento de Petroperú. Sin embargo, proyectos estratégicos... 2.200. Está pidiendo 2.200 millones de dólares este año. Ya en el 2022 le dieron 8.000 millones de soles. Entonces, el Estado asigna recursos en esta sangradera en vez de estar atendiendo cosas que son urgentes. Yo acabo de estar en Mazocruz, por ejemplo, y el tema pues de las heladas, cómo esto repercute en la salud de los niños y los adultos mayores. Es inaceptable que teniendo una fuente de energía relativamente cerca, no llegue el gas a la región Puno y sí llegue a Piura, que está a 2.000 kilómetros. No tiene pues ningún sentido, ¿no? Y peor aún, el Cusco como tal. O sea, ¿cuántas localidades tienen un gasoducto en casa, en Cusco, en el departamento donde está Camisea? En el Cusco lo único que ven Camisea es el gasoducto irse hacia la costa. Pero con este proyecto, digamos que partiría en Quillabamba, sí se podría llevar el gas al sur, ¿no? Digamos, a Talca, a Urubamba, Urco, pasar por Acomayo, Sicuán y Espinar, y de ahí empalmar con Juliaca, ¿no? Ese sería más o menos el trazo. Una vez que se corona y en la altura es plano, entonces es muy barato tenderlo. Esa es la gran ventaja de llevar el gasoducto a Puno. La topografía es muy generosa ahí porque es muy plano, no es el desafío como ocurre
para llevarlo a la costa, que hay que pronar una altura muy grande para después bajar, y eso técnicamente genera una serie de problemas. En cambio acá, una vez que se está a 4.100, es plano todo. Entonces es muy barato, y una vez en Juliaca llevarlo a Puno, es muy barato, y después progresivamente se irá incorporando pues provincias, el Collao, empezará por Ilave, después Santa Rosa, en fin, así se va a poder ir avanzando, ¿no? Pero la cantidad que esto demanda es insignificante si uno lo compara con las cosas en las que el gobierno central que tira la plata. Claro, y ahora también en este aspecto, don Rafael, si se habla de economía, si se habla de proyecciones que evidentemente no serían a gran escala, hablando netamente del tema económico, ¿por qué es que no se hace hasta el momento un plan de integración, o por qué cuando usted asumió este cargo como ministro de Energía ha visto estos obstáculos quizás en el camino que no se han podido concretar en su momento para que se pueda tener gas de calidad en la región? Bueno, yo estuve muy poco tiempo en el ministerio porque yo asumí con Pedro Cachiriano el gabinete que el Congreso no le dio la confianza, entonces cuando lo censuraron a él yo renuncié, entonces yo tuve un paso muy fugaz, pero sí teníamos este proyecto, sí teníamos claro que para que sea viable un gasoducto al sur andino, tiene que ser primero un gasoducto más de diámetro más angosto, eso lo hace muchísimo más barato y lo hace, y es suficientemente grande para satisfacer la demanda del sur. Habíamos pensado, como le digo, un gasoducto de 12 pulgadas en vez de 35 como tiene el gasoducto, la tercera parte, ¿no? Y esto es por 600 millones llega, se empieza a masificar, la gente pues gastará 10, 7 soles al mes en gas. Entonces, el ahorro familiar es brutal. Esto tiene un impacto en calentar las viviendas, o sea, en la salud de los niños y los adultos mayores sobre todo. Y después está el tema productivo, porque el acceso al gas pues revoluciona todo, ¿no? He estado hace poco en Ácora, por ejemplo, viendo el tema de las presas que crecen ahí. Bueno, con energía eso se puede industrializar, se puede poner un negocio industrial de mermelada, el tema de la crianza de truzas, con acceso a energía, pues puedes tener frigoríficos, puedes tener, es decir, el acceso a una fuente de energía abundante y barata modifica las fronteras de la producción, aumenta la productividad de los negocios y de las personas. Y siendo una región tan emprendedora, darles herramientas, pues tendría un impacto económico brutal, ¿no? Obviamente eso hay que complementarlo pues con mejorar la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, el café se puede, desde Sandia, eso se puede también mejorar muchísimo, pero hay que asfaltar una vía de 240 kilómetros que demora 10 horas llegar de Juliaca a Sandia, pues es una locura, ¿no? Entonces, digamos, el gasoducto es uno de varias cosas que se tienen que hacer para darle al sur andino la infraestructura que requiere, porque lo más importante que es el espíritu emprendedor ya lo tiene la población ahí, ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que debería de faltar para tomar una decisión de esta naturaleza? Bueno, ya cumplimos con dar a conocer, cumplimos con observar, cumplimos con incluso contrastar los datos técnicos, pero ¿qué pasaría, qué debería de pasar para tomar una decisión y hacer realidad, por ejemplo, un gasoducto? A ver, lo que primero que hay que entender es que sería un gasoducto, esto sería una licitación que haría el Estado peruano, no sería una concesión, porque claro, un privado va a decir que no es suficiente negocio, pero el país pues no es una empresa, ¿no? Entonces, esto se hace por otras consideraciones socioeconómicas, de integración. Entonces, se invierten 600 millones a través de una licitación pública. Primero se licita el expediente técnico y después se puede adjudicar, ya sea gobierno a gobierno, puede ser obras por impuestos, cualquier modalidad para que se haga la obra. Obviamente ya el uso de la administración se puede concesionar, pero yo creo que eso
una vez que esté tendido el gasoducto es muy sencillo su administración. Una vez que llega a Juliaca, ahí se hace una nueva licitación para distribuir el gas, para hacer las obras de conexión domiciliaria e industriales de gas. Esa es otra concesión. Pero este no sería el gasoducto principal, digamos, el gasoducto del altiplano, sería una obra pública, no sería una concesión. Eso implicaría recursos del Estado. Por eso es importante que el Estado no dilapide sus recursos en cosas que no son prioritarias. Ya le han lanzado 6.000 millones a la refinería de Talana, que resulta que tiene capacidad para producir 4 veces más del petróleo que el Perú produce. Hay que traer petróleo fuera para que pueda operar. Ya le han lanzado 5.800 millones de dólares a Petroperú para que siga operando. Entonces, si el Estado desvía recursos en estas cosas, claro, lógicamente no alcanza la plata. Pero si se prioriza, si digamos se asume que se tiene una responsabilidad y una deuda con el sur andino, donde sale el gas y donde sale el cobre, ¿no? Y si se quiere hacer algo al respecto, 600 millones para una cosa, otros 600 para la infraestructura. Estos son absolutamente razonables que se pueden financiar y que el Estado, el gobierno realmente hoy prefiere dedicarlas y destinarlas a otras cosas. Entonces, el centro acá es tomar la decisión política y empezar a hacer los estudios de inversión. Y claro, pero también está justamente esta última parte, ¿no? La decisión política. A veces se entiende por estrategia, a veces se entiende por voluntad, y el sinónimo de voluntad es ya pues no, por un favor político o algo así, o por tratar de resarcir de la situación política, por ejemplo, que ha sucedido el año pasado, algo así, pero no se toca el tema de estrategia, porque efectivamente las zonas de frontera en el país necesitan una estrategia para fortalecer y etcétera, etcétera. No se toma una decisión de esa naturaleza. ¿Qué debería de faltar en todo caso para que se tome una decisión estratégica, política, técnica? Bueno, el gobierno, la señora Boluarte, pues simplemente ha decidido no gobernar y ha renunciado y le ha dado la espalda al sur. Eso está claro, ¿no? Ahora, evidentemente el sur del Perú tiene para un interés geopolítico y sociopolítico que no se puede descuidar, ¿no? Es una zona muy rica, es una zona que ha financiado al resto del Perú por muchos años y es a la vez irónicamente una zona muy desatendida. Muy desatendida, tú lo puedes comparar viendo cuántos kilómetros de vía pavimentada hay, viendo la calidad de infraestructura de salud o la infraestructura educativa en comparación con otras zonas del Perú, como el norte, por ejemplo, ¿no? Te vas a dar cuenta que el esfuerzo que ha hecho el Estado hacia el norte es mucho mayor que el esfuerzo que ha hecho el Estado hacia el sur. Y eso, digamos, tenemos que hacer un esfuerzo por ser un país unitario. Entonces, que la gente vea cómo pasa el gasoducto y ellos no tienen acceso al gas, me parece inaceptable, sobre todo si ahora llega a 2.000 kilómetros al norte. Entonces, acá el tema es entender que el Perú, para que pueda poner en valor todo su potencial, tiene que ser como un puño. No como una mano abierta, sino como un puño. Y eso quiere decir que hay que integrarse, hay que cohesionarse, y la infraestructura es vital para eso. Por eso el tema del gasoducto al altiplano es un tema de reivindicación y de maximizar el potencial económico de la región. Ahora, yo creo que es lo que comentaste hace un momento, ¿no? La experiencia, por ejemplo, de la zona franca en Tacna ha sido muy exitosa. Yo creo que algo así, no exactamente igual, pero alguna zona de tratamiento económico especial tiene que haber en Puno. Nos conviene como país, ese es un polo de desarrollo. Y la verdad de las cosas es que el Estado ha sido más parte del problema que de la solución. Porque ser pues empresario pequeño o microempresario formal en el Perú es muy difícil, es muy costoso, la cantidad de barreras y trabas burocráticas son gigantescas. Después está la SUNAT, que es pues, lapidaria en sus fiscalizaciones. Entonces tiene que haber una zona de tratamiento especial, entendiendo que es geopolíticamente importante para el Perú tener el sur
sólido, ¿no? Próspero, pero y cohesionado, ¿no? allí, don Rafael, Puno sí tiene una zona económica especial, una sede Puno, ya tiene un terreno enorme que está todavía en problemas, no se sanea, pero no se sanea hace más de 10 años, o sea, hasta ahora no se hace una realidad, es una pena, pero también le compete, esa pelota también le compete a Puno. En Puno todavía no se toman las decisiones y no se sanean, pero en fin, parte de una estrategia, por cierto. Sí, bueno, y no solamente el área física, ¿no? Digamos, tiene que haber procesos mucho más simplificados para constituir empresas, hay regímenes tributarios especiales, es decir, hacerle más fácil la vida a la gente, ¿no? Para que la gente pueda poner en valor el espíritu emprendedor que todo el Perú reconoce que la región Puno tiene, ¿no? Entonces, si nosotros, evidentemente, la base de todo es la infraestructura, por eso el gas, por eso el tema vial es tan importante, pero el tema normativo pues también es un asunto que no se puede dejar de lado, ¿no? Tiene que ser fácil hacer negocios y prosperar en la formalidad, y eso no ocurre, ¿no? Porque el 80% de los negocios en el Perú son informales, ¿no? Claro, y por otro lado, don Rafael, es un obstáculo. También consultarle. ¿Se ha dado cuenta de que el gobierno peruano nuevamente removería al director de Petroperú y ha vuelto a convocar a diferentes funcionarios, muchos de ellos cuestionados, y uno de ellos que se está voceando es el ex presidente, bueno, en este caso ex ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, que también ha asumido las funciones en un momento determinado, al igual que su persona? ¿Cómo se puede dilucidar si se podría trabajar quizás esta posible remoción de nuevo director en forma beneficiosa o se continúa teniendo estas deficiencias a nivel nacional? No, yo creo que sería un grave error. El hecho concreto es que Petroperú es una empresa que está técnicamente quebrada, no hay forma de que sea viable, y esto le cuesta al Perú miles de millones de dólares al año. Claro. Y lo que podría estar destinado a atender a la salud de los niños, en hacer infraestructura, en el gasoducto que hemos conversado ahora, es decir, se podría destinar a otras cosas. Entonces, por otro lado, es imposible pensar en privatizar Petroperú, porque nadie va a pagar los sobrecostos de la refinería, ¿no? Entonces, hay que con cabeza fría ver si es que se puede traer un socio estratégico como plantea el directorio actual, entregarle la administración de la empresa para que la reestructure. Pero yo creo que al final va a ser muy difícil encontrar un buen socio que quiera ser socio de un gobierno como el de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, al final la decisión es o se liquida la petrolera o se le sigue inyectando dinero, que es, digamos, como quitarle el alimento a un niño para dárselo a un adulto, o como una transfusión de sangre, pero del enfermo al sano, ¿no? Vamos a privar regiones del Perú y poblaciones vulnerables, quitándoles recursos para alimentar a esta especie de ogro insaciable que se ha convertido en la empresa petrolera estatal, ¿no? Bien, muchas gracias, don Rafael, también por las impresiones que se dan en cuenta sobre esta situación que atañe íntegramente no solo a la región de Puno, sino también a nivel nacional. Seguramente en otra oportunidad también vamos a estar hablando de otros temas que atañen a nuestro país. Muchas gracias, hasta otro momento. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo.